Saludos. Bueno, es algo crítico, es el precio del pan, es el precio de la canasta básica, es algo sobre lo cual estamos discutiendo, pero solo lateralmente, porque pareciera aparecer solo el interés de los productores en esta discusión. Hoy en el Congreso, nos lo decía nuestro compañero apostado allí, hubo largas horas de discusión donde se escucharon las palabras quintales, rindes, campos, alícuotas, pero donde el precio del pan me parece no fue el principal protagonista. No sé qué opinará el diputado opositor que viene a visitarnos, Alejandro Cacase, del Partido Radical. Gracias por venir, Alejandro. No, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos hoy con la mesa de enlace, ellos nos habían pedido una audiencia, los recibimos. La verdad que fue muy razonable el planteo que hicieron. No dijeron de no pagar retenciones. Lo que quieren es que se discuta la política de retenciones en el Congreso y quieren sobre todo previsibilidad, es decir, están en contra de que esto del Ejecutivo, de un cambio a otro por un decreto, una semana, o por el solo arbitrio del presidente decida cuáles son los derechos de exportación, que en realidad la Constitución marca que es el Congreso el que debe decidirlos. Bueno, el Congreso también debería opinar sobre la deuda y sin embargo Macri contrajo el mayor crédito de la historia de la Argentina y del fondo. Y el otro día discutimos el tema del FMI en el Congreso. Y así como el tema, con Macri digo, que fue quien contrajo la deuda. Así como el tema de la deuda, el tema de los impuestos también tiene que ser discutido en el Congreso. Terminantemente prohíbe la Constitución que haya DNU en materia impositiva. Pero repito, Macri también, antes de irse, subió las retenciones, le aplicó retenciones a un montón de productos por decreto. Tenía una delegación por la ley de presupuesto, pero esa ley ya no está vigente. Pero no intervino el Congreso. Porque estaban delegadas las facultades, pero ahora ya no están delegadas más. El 31 de diciembre de 2021 vencieron las facultades delegadas que tenía el presidente por la ley de emergencia. Cuando se rechazó el presupuesto, se rechazó la prórroga de esas facultades y por ende a partir del 1 de enero de 2022 solo puede haber retenciones si están establecidas por ley. Y esto es lo que ellos fueron a reclamar, con lo que nosotros coincidimos, y que no es más que respetar lo que nuestra Constitución marca en cuanto a que el Congreso es el único que puede imponer derechos de exportación. Solo los representantes del pueblo pueden aprobar tributos e imponerlos sobre toda la población. Esto es lo que se discutió y por eso cuando el presidente dictó este decreto 131 del 2022, muy similar a lo que fue aquella famosa resolución 125. La de Lustó, correligionario tuyo. Sí, la propuso él como ministro de Economía de Cristina Kirchner. Pero ahí, ¿cuál fue el principio? Que no fue discutido en el Congreso y eso tiene que ir al Congreso y por eso ese decreto que ha dictado el presidente el sábado es inconstitucional, porque ejerce facultades que no le fueron delegadas, que ya se han vencido y por eso nosotros, más de 50 diputados de Juntos por el Cambio, el sábado mismo propusimos el rechazo. Recién nos acaba de explicar el presidente de la Federación de la Industria Molinera cómo va a funcionar la compensación que se va a alimentar justamente con el aumento de esos 2 puntos de retenciones. ¿Ustedes cómo harían para frenar el precio del pan si no es con eso, que a mí ya me parece bastante tibio como medida? Sí, primero que el gobierno tiene una idea del desacople de los precios internos de los internacionales que no funciona. ¿Cómo que no? Y fíjate, con la carne llegó a prohibir la exportación de carne y sin embargo el precio subió, no bajó. En pesos, sí, claro. Sí, y con con todos los productos pero antes venía subiendo más que la inflación. Con todos los productos que busca desacoplar, en ninguno logra efectivamente contener los precios. Porque el problema de la inflación en Argentina pasa por otro lado. Pero ninguno de los... Bueno, es que fíjate... es contrafáctico. Si no hubiera las retenciones del 12%, el pan costaría 500 mangos. No es contrafáctico. Fíjate que en Brasil, en Estados Unidos, que son competidores nuestros en la exportación, ninguno de ellos tiene derechos de exportación y sin embargo no tienen inflación. Sí. Entonces, que tienen. Tienen las dos cosas. Estados Unidos tiene la inflación mayor en 40 años y los dos tienen esquemas en los cuales restringen la exportación de productos pero no pongamos las cosas en el mismo nivel. La mayor inflación en 40 años de Estados Unidos es 7%. Sí, claro. Mientras que nuestra inflación es 52%. Claro, la que dejó Macri, 54%. Estamos en un escalón inflacionario tremendo que es de arriba del 50%. Nosotros hemos tenido la inflación en alimentos en febrero de 7,5%, que es lo que Estados Unidos tiene en todo un año en su récord. Y nosotros lo tenemos en todo un mes. Es altísima. Ahora, no, bueno, pero que no se puede comparar una medida con la otra. Por eso, y esos países... si tenemos esta inflación alta con estas medidas, sin esta medida tenemos más inflación, no menos. Es que acá controlar la inflación exige otras medidas. ¿Cuáles? Estas medidas de acuerdo de precios que marca el gobierno son un fracaso. Están todo el tiempo haciendo acuerdos de precios y no funcionan. La inflación sigue aumentando. ¿Cuál es la medida que hay que poner? Ahí voy. La inflación sigue aumentando y la idea que tienen es que porque no fiscalizaron lo suficiente o porque no incluyeron suficientes productos en la canasta, no sirve eso. Argentina tiene un problema de altísima dolarización de facto.
Un problema de sustitución de moneda. Peso que el argentino agarra va al dólar, porque el argentino no confía en su propia moneda. ¿Vos querés dolarizar la economía? Hay que dolarizar la economía para poder terminar con la inflación, sí. Es la única forma de que en Argentina la inflación se termine. No se va a resolver por los acuerdos de precios del gobierno. ¿De verdad me está diciendo? Sí, te estoy diciendo de verdad. Pero esa opinión la comparten muchos en Juntos por el Cambio. No, me preguntaste cómo lo haría yo. Sí. No se va a resolver por los acuerdos de precios. No se va a resolver tampoco por medidas estrictamente monetarias. Fíjate que el acuerdo con el FMI que se firmó hace unos días recomienda medidas de política monetaria que son las mismas que recetas que el FMI le podría dar a Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo, pero que acá ya se han probado, inclusive por el gobierno nuestro de Cambiemos. Las políticas ortodoxas, sí. Sí, exacto. Suba de tasa de interés, emisión cero y demás. Exacto. Eso no sirvió para resolver la inflación, porque Argentina tiene un problema de sustitución de moneda que la gente aceleradamente se desprende del peso porque el peso le quema en la mano, pierde valor. Entonces yo estoy trabajando... ¿En serio me estás diciendo? Te lo estoy diciendo seriamente. Estoy trabajando en un proyecto... Yo pensé que era un proyecto solamente de la extrema derecha esto, porque ayer lo dijo Milei. No, porque no se... acá no se trata de derecha e izquierda. Bueno, eso dicen todos los de derecha. Pero la yo verdad no soy de derecha. Bueno, pero eso es lo que dicen todos los de derecha. Y podés ver mis proyectos en la Cámara. Yo fui el autor, por ahí no lo sabes, pero yo fui el autor del Ingreso Básico Universal de Emergencia, que es el proyecto que dio lugar al IFE durante la pandemia. No, el IFE yo sé quién lo instauró dentro del Ministerio de Economía y fue una idea de una mujer incluso. Fíjate cuando yo presenté el proyecto fue mucho antes de que se estableciera el IFE. Yo soy autor también... pero no quiero hablar de las personas, me interesa el concepto. Te lo marco para que veas que no es algo ideológico. Yo soy el autor de la devolución del IVA a los sectores más vulnerables. Pero la dolarización... No es de derecha o izquierda, es el instrumento que Alejandro, ¿qué ventaja tendría la dolarización? Que terminaría con la inflación. ¿Por qué? Porque la termina. ¿Qué pasó con la convertibilidad? ¿Cómo empezó la convertibilidad? La convertibilidad es otra cosa. Sí, que es no parecida. La dolarización es un paso más. No, porque la convertibilidad preserva la moneda local y fija el tipo de cambio de la moneda local respecto a una extranjera. No es lo mismo. Sí, para que circulara, acá adoptaríamos... Mirá, vos sos economista. Sí, pero para no que es lo mismo. circulara un peso en la convertibilidad había que entrar un dólar en la reserva del Banco Central. Sí. Ahora, si vos dolarizás como querés, para que circule un dólar, tiene que entrar del exterior. El Banco Central está vacío de dólares. Tendría que haber una hiperdevaluación inicial para después congelar esa situación en ingresos bajísimos. Pero es que ahí está el punto. No podés salir del problema emitiendo ni inventando dinero. La salida de las crisis económicas no es inventando y fabricando dinero. ¿Quién tiene los dólares para dolarizar? Es produciendo. ¿Dónde están los dólares? Y hay que exportar, hay que producir. Y mientras tanto, los dólares hay que ganárselos. ¿Cómo circulamos las mercancías, los servicios, los bienes? Con pesos o con dólares no podés salir del problema emitiendo. Ese es el error que hay, por eso tenemos la inflación que tenemos. Si vos renunciás al Banco Central, que es lo que sería hacer la dolarización, lo que haces en realidad es darle esa responsabilidad a la Reserva Federal. La Reserva Federal sí emite. Mirá la cantidad que emitió. No, lo que tenés que hacer es conseguir dólares genuinos por vía de la exportación y de la producción. Y el Banco Central nuestro no tiene ningún mérito. Permitime que te diga que desde que existe Banco Central en la República Argentina hay mayor inflación de que antes que existiera el Banco Central. ¿Lo sabías eso? Si vos ves las series históricas desde que se creó en 1935, pero es que esa es la realidad de nuestro... Es el planteo de Milei lo que estás haciendo. La realidad de nuestro... ¿Ustedes se están girando a esas posiciones ultra porque le están comiendo votos? No. Por eso te digo, no se trata de derecha e izquierda. Sería catastrófico. Se trata de tomar el instrumento que resuelve el problema de la inflación y eso lo hace la dolarización. ¿En Ecuador lo resolvió? Sí. ¿Resolvió la economía? En Ecuador resolvió el problema de la inflación. La economía de Ecuador estuvo moribunda durante años. No, pero fíjate, es un perfecto ejemplo el que das. Es un perfecto ejemplo que das. Ecuador tenía 100% de inflación en el año 2000, superior a la nuestra, dolarizó y desde entonces lleva 22 años continuos de inflación en un dígito. ¿Y los ingresos? Aún durante... No, bueno, pero que no podés pretender que la dolarización resuelva todo. En economía, con que un instrumento te resuelva un problema, ya está. Bueno, lo que yo digo es que la dolarización ni siquiera resolvería la inflación, pero encima tendría un costo altísimo. A ver, yo te voy a ayudar en eso. ¿Cómo compite en la pyme argentina? Yo te ayudo en eso. Si se fundieron millones de pymes en la convertibilidad, ¿cómo harían con la dolarización? Si vos me preguntás si la dolarización va a resolver los problemas del desarrollo de Argentina, no. Pero sí va a resolver el problema de la inflación. Y para resolver la competitividad, para resolver el problema fiscal, para resolver otras cosas, vas a necesitar otras políticas también. Habría que hiperendeudarse, además, para reforzar las reservas. ¿Quién va a prestar las reservas para que circule? Bueno, ahora nos ha prestado el FMI 5.000 millones de dólares más que lo podríamos usar. Ahora, la pregunta, técnicamente, ¿la estabilidad de precios la resolvés con la inflación, con la dolarización? Sí. Y Ecuador la resolvió.
y lleva 22 años con estabilidad de Después precios. de una inflación galopante, yo- casi hiperinflación. Eso es lo que pasa al principio Previa. cuando se dolariza. Lo tenía previa. Cuando se dolariza, bueno, se Hay me una fue el corrección tiempo. de precio inicial. ¿Venís otro pero día y lo discutimos? Sí, por supuesto. Estoy trabajando en un proyecto de ley de dolarización oficial de Me la preocupa economía argentina. muchísimo. Pero bueno, está bueno que lo podamos discutir discutimos, acá. cómo no. Gracias por venir, Alejandro. Gracias a vos. Aviso